Ya, vamos entonces a dar solución al primer ejercicio. Es muy sencillo, ¿bien? Lo único que tenemos que ver acá es que la transformación tiene que ser no de números enteros, sino que puede ser cualquier número. Tendría que ser de números decimales, ¿bien? Armamos el primer ejercicio, entonces yo voy a crear un proyecto nuevo, acá. A este proyecto nuevo le voy a llamar guía 1 y la sección, que en este caso es la 91. Recuerden, tiene que estar ahora desmarcado el main class, ¿bien? Finalizamos. Y posteriormente a eso, ¿qué vamos a tener que hacer acá? En el código vamos a tener que crear un JFrame. Como es el primer JFrame que vamos a crear, tenemos que también definir la carpeta. Bien, aquí definimos la carpeta y a este JFrame le vamos a llamar, por ejemplo, ejercicio 1. Bien, perdón, sin espacio. Ahí. Ahora, lo otro que después vamos a explicar es crear una ventana que tenga puros botones, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Yo pincho en 1 y saltamos al elemento. Bien, como un menú. ¿Vale? Ahora, acá, hacemos finish, bien, como es el primer ejercicio que vamos a explicar acá. Recuerden, lo primero, apenas cargue esto, para que no se le olvide, vamos a configurar primero a la ventana, bien. Recuerden que la ventana tiene tres propiedades. Vamos a las propiedades de la ventana, bien. Elegimos entonces el título de la ventana, que se llama ejercicio 1. Bien, bajamos a la propiedad resizable, la desmarcamos, ¿cierto? Cerramos. Luego vamos al código. En el constructor centramos la ventana, ¿cierto? Set location relative to null. Bien, ahí está. Bien, ahí borramos sus comentarios. Bien, y eso es todo lo que tenemos que hacer la primera parte. Bien, configurar la ventana, título resizable y en el código el set location relative to null. Bien, luego acá vamos a tener que hacer ese diseño. Bien, este diseño de acá tiene una variable X y una variable Y. Por lo tanto, dos labels, ¿cierto? Un label, otro label. Además tenía dos campos de texto, muy similar a lo que habíamos hecho en un principio. Ahí, esos campos de texto los agrandamos un poquito. Bien, a lo mejor no tanto, pero eso. Y posteriormente tiene un botón que se llama evaluar. Y tiene también un text area. Ahí está. Bien. Esa es toda la estructura del formulario. Bien. Que serían ese dibujo que está ahí. ¿Vale? Ahora procedemos a dibujar. Editamos el texto primero. Recuerden siempre ir ordenados. Primero editamos el texto de todo lo necesario. Este se va a llamar X. El otro texto se va a llamar Y. Este campo de texto no tiene texto. El segundo campo de texto tampoco tiene. El botón tiene un texto que se llama evaluar. Y el text area ya viene sin texto. Bien. Esa es la primera propiedad. Bien. Segundo, definir los nombres de variables. Bien. Para definir los nombres de variables, recuerden que los labels no debieran tener nombres de variables. Bien, pero sí este campo de texto que está aquí, que le vamos a llamar, cambiamos el nombre de la variable, debe partir con txt algo, ¿cierto? Txt x. Txt x. Bien, todo junto. El segundo se debería llamar txt y. ¿Cierto?
recuerden que en el navegador aquí ustedes pueden ir revisando los nombres de las variables también. El botón se debiera llamar BT evaluar y el text area su mismo nombre que hemos ocupado en todas las clases, que sería txt salida. Bien, entonces ahí terminamos de definir los nombres de variables de cada uno. Bien, txtx, txty, bt evaluar y y txt salida. Ahora, una vez que tenemos eso, nosotros acá vamos a tener que programar el botón de evaluar. Bien, entonces al hacerle doble clic a ese botón de evaluar, nos va a llevar al botón. Voy a minimizar esto para que no se vea tan... Ahí está nuestro botón de evaluar. Y recuerden que lo primero, como son números, lo primero es el try catch. Bien, ahí está. Ahora, en este try catch vamos a trabajar dentro del tree y acá vamos a trabajar con decimales ahora. Bien, porque podemos aceptar cualquier cifra. X, bien, igual a, ¿y cómo transformamos un decimal? Muy parecido al integer parseInt, pero ahora es double con mayúscula punto parse double. Bien, ¿qué vamos a transformar a decimal? Lo que está escrito en el campo de texto. El campo de texto se llama txtx.getText. Ahí capturamos el valor de x. Podemos copiar y pegar, ¿cierto? Y cambiamos todo lo que es x por y, ¿cierto? Entonces la segunda línea es, declaramos un decimal. Este decimal vamos a guardar, ¿qué cosa? La transformación del campo txty.getText. ¿Bien? Y esa es toda la ciencia, porque después acá las validaciones, ¿verdad?, son las que vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, aquí sería un if un poco más largo, ¿cierto? Por ejemplo, en el cuadrante 1, ¿cómo son los números? Todos positivos, ¿verdad? Entonces, recuerden que el objetivo acá es que si leemos los dos números, tenemos el cuadrante, ¿verdad? Y la idea, si el punto está ahí, tenemos que decir que está en el cuadrante 1. Si está acá el punto, está en el cuadrante 2. Si está aquí el punto, está en el cuadrante 3. Y si está aquí el punto, está en el cuadrante 4. ¿Qué pasa si el punto está ahí? Está en el eje Y, ¿cierto? Y si el punto está ahí, está en el eje X. ¿Bien? Entonces, ¿aquí cómo son los números? Mayores que 0, ambos, ¿cierto? Aquí ¿cómo son? Menores que 0, ¿verdad? Pero la Y es mayor que 0. Entonces ahí vamos a tener que hacer varias preguntas. ¿Eh? Vamos a trabajar con un if anidado. Primer cuadrante primero. Si X es mayor que 0 y la Y es mayor que 0, ¿en qué cuadrante estoy entonces? Txt salida, ¿cierto? Punto sectext cuadrante 1. ¿Sí? Else if, automáticamente acá, else if. Esto es como la prueba 1. ¿Bien? Enter o tab. Si X es menor que 0, ¿en dónde voy a estar ahora? En el lado izquierdo, ¿cierto? Y la Y es mayor que 0, ¿en dónde estoy posicionado entonces? En el cuadrante 2, ¿cierto? Después, else if, tabulamos. Si la X es negativa y la Y
también es negativa. ¿En qué cuadrante estaríamos ahí? En el 3. Ahí. Else if. Y si la X es positiva y la Y es negativa, ¿qué pasa ahí? Estaríamos en el 4, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo preguntamos el eje X? ¿Quién es 0 ahí? Matemática 1. No sé, creo. Por ejemplo, este punto, ¿cuál sería? Supongamos que este vale 5. ¿Cuál sería ese punto? X. 5,0, ¿cierto? En el eje X, ¿quién es 0 siempre? Y, ¿cierto? Entonces, si yo estoy aquí, por ejemplo, ¿cuál es ese punto? Menos algo, menos 3, por ejemplo. ¿Y la Y cuánto vale? 0. Estoy en el eje X. ¿Qué deberíamos preguntar ahí entonces? Si la Y es igual a 0, ¿cierto? Y la X es mayor que 0 o la X es menor que 0, da lo mismo en donde esté. ¿En qué cuadrante estoy? En el eje X. ¿Bien? Ahora, ¿qué deberíamos preguntar para el eje Y? Al revés. Si la X es igual a 0 y la Y es mayor que 0 o menor que 0, eje Y. ¿Qué pasa si no se cumple ninguna de esas preguntas? ¿En dónde está el punto? Ahí. ¿Vale? Vamos a hacer la validación. Entonces acá preguntamos else if. Vamos por el eje X. Si Y es igual a 0 y X es mayor que 0 o X es menor que 0, le vamos a decir eje X. Else if. Ahí. Si la X es igual a 0 y la Y es mayor que 0 o la Y es menor que 0, no podemos colocar ahí menor o igual, ¿cierto? Porque ahí ya el ejercicio se fue a la B. Le ponemos ahí eje Y. Y en caso contrario, ¿cierto? Origen, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿vale? Esa sería la validación. Ahí tendríamos el ejercicio acá, que sería JOPT show M, verificar números, bien, y aquí vamos a hacer lo siguiente: si la persona se equivoca en un número, le vamos a borrar todo, bien, borramos los dos puntos, que lo ingrese de nuevo todo, bien, y así validamos correctamente todo, bien. Entonces, ¿qué vamos a decirle ahí? Se borra la X, se borra si es que llegase a equivocarse,
Bien, subo un poquito para que se alcance a ver ahí. Se borra la Y. Bien. Se borra la salida también, en caso de que haya estado escrito algo. ¿Y cuál se deja marcado? La X, ¿cierto? Ahí está. Bien. Si es que se llegase a equivocar. Bien. Ahora, si nosotros vamos acá y lo ejecutamos, por ejemplo, vamos a tener un problema. Bien. Que es fácil de solucionar. Por ejemplo, si presionamos el 4 y 4, evaluamos cuadrante 1. Bien. Si colocamos acá menos 4 y 4, cuadrante 2. Si ponemos x menos 4 y la y es 0, está en el eje X. Bien. Si ponemos el 0, 0, me dice origen. Bien. Ahora, si yo coloco un decimal, por ejemplo, 4,3, evaluamos, me dice que el 4,3 es un error. Bien. Me borró todo. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo 4.3 y acá le decimos 3.1? Ahí sí va a funcionar, pero con la coma no funciona. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque básicamente, en este caso el lenguaje que dice, oye, yo convierto un valor decimal, para mí es el 3 punto y algo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Básicamente se soluciona aquí, con un replace. ¿Bien? Ejemplo, si yo capturo un número, le agregamos un replace. ¿Y qué es lo que hace el replace? Cambia un valor por otro. Ejemplo, miren, ahí estoy. ¿Bien? Voy a capturar el texto. Si al texto yo le aplico un replace y pregunto lo siguiente, acá. Si venía una coma, que me la reemplace por un punto. Bien, entonces ahí da lo mismo si yo escribo con coma o con puntos, va a funcionar igual. Bien, entonces acá hacemos lo mismo al de abajo, miren, punto replace. Entonces esto básicamente les va a ayudar en la mayoría de los casos que tengan que capturar números decimales. Bien, lo vamos a ejecutar. Bien. Acá, por ejemplo, 3,6 y menos 3.1. Bien. Ingresamos una coma en un campo y en el otro un punto, debería estar funcionando igual. Bien. Entonces, eso es lo que hace el replace. Como pilló la coma, él lo que hizo, antes de transformarlo, le hizo el cambio por el punto. Bien. Y ahí estaría el ejercicio. Ahora, lo que habría que hacer es modificar esto para que no sea editable. Recuerden que esto no puede ser editable, ¿verdad? Entonces, eso sería en el diseño, ¿verdad? Eso es cierto. Vamos al diseño. Textarea, propiedades. Ahí, ¿bien? ¿Qué faltaría como objetivo, que lo vamos a dejar pendiente? Es que si yo quiero bloquear aquí las letras, no voy a poder, ¿bien? Porque si yo aplico la fórmula que explicamos anteriormente, en donde bloqueábamos las letras, si yo bloqueo las letras con la fórmula que les pasé para el tema de la edad y el otro tema del precio, no voy a poder escribir ni una coma ni un punto. Entonces ahí habría que ver la forma de cómo poder configurarlo para que me acepte también la coma. Ahí hay que jugar con el evento de tecla. ¿Bien? Entonces, el EBT no sé cuánto. claro, entonces, omitiendo los dos caracteres. exacto. Entonces ahí básicamente lo que falta, y que lo vamos a dejar como tarea para el miércoles, para que piensen un poquito ahí, eventos, key-tipped, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que me acepten los puntos? Ya sabemos cómo bloquear todas las letras, pero ¿qué tendríamos que hacer ahí
para que me acepte el punto. Eso lo vamos a dejar pendiente, ¿vale? Entonces voy a terminar aquí.